Muy buenas amigas y amigos, vaperos todos, soy Vape Cooper y esto es Vape Cooper Reviews. Hoy os vamos a presentar uno de los últimos mods que hemos recibido desde los amigos de Rincoe, ni más ni menos que el Manto X. Aquí lo tenemos, como podéis ver es un mod bastante chulo. Este es el color rojo, aunque tenemos 4 colores distintos, que van desde el negro, plateado, el rojo y uno azul. Ya sea porque vuestro propósito de año nuevo sea dejar de fumar y empezar a vapear, o porque, bueno, queréis dar rienda suelta a vuestro lado más hedonista y haceros un regalito para vosotros mismos, quedaros con nosotros y a lo mejor os damos alguna idea. ¡Let's rock! Como siempre, comentaros que aunque Rincoe nos haya mandado este kit con motivo de esta revisión, no va a afectar para nada nuestro criterio y vamos a dar nuestra opinión sincera y honesta acerca de este producto. Vamos, que no vamos a ver ni un duro, como siempre. Rincoe Manto X con el tanque Metis Mix. Mod de 228 vatios, doble batería, fabricado en aleación de zinc y algunas partes en plástico duro. Una construcción bastante robusta y que se siente muy bien en la mano. De hecho, he oído por ahí que dicen que es el mod de 2 baterías más pequeño del mercado, aunque, pues para seros sinceros, he oído de varias marcas que pues dicen lo mismo de uno de sus mods, así es que pues tampoco lo tengo muy claro. En cualquier caso, sí que es bastante pequeño. De hecho, tengo aquí para comparar el hermano mayor, que es el Manto S. Como podéis ver, es un poquito más pequeño el Manto X. Aunque, pues la verdad es que aparte de la construcción y lo que se ve, son bastante idénticos. De hecho, la electrónica por dentro es exactamente la misma. Los tanques podemos ver que son exactamente los mismos, Metis Mix. Y por lo demás, el funcionamiento, menús, etcétera, exactamente igual. Así es que esto ya pues va un poco para gustos. En este caso vemos que el tanque es de 6 mililitros de tipo burbuja. Y la resistencia que lleva dentro es de tipo mesh. Pantalla OLED bastante brillante, que ya os enseñaré luego. Botón de calada aquí arriba muy grande. Los dos de selección en los menús. Puerto USB o micro USB en este caso. Y puerta de batería inferior. Por atrás pues nada. Un imán de lo que vienen a ser huellas. Y bueno, a grandes rasgos esto sería lo que viene a ser el mod. Vamos a ver los datos técnicos en pantalla. Como datos destacables así que llamen la atención de buenas a primeras es que, bueno, es bastante potente como podemos ver para su tamaño. Aparte también la construcción es bastante limpia. Un diseño que sin tener tampoco o pecar de ser demasiado recargado, pues tiene sus detallitos, como podéis ver, entradas de aire y ventilación, pues algún grabado, y la verdad es que no pesa nada. Se nota muy sólido, aunque sí que es verdad que este acabado podría ser propenso a arañazos, algún tipo de pues daño que pudiese surgir, pues por ejemplo si se nos cayese o si los metiésemos a lo mejor pues en el bolsillo o en un bolso con unas llaves o algo por el estilo, aunque sí que está cubierto con una pintura especial, o según dice el fabricante, que es pues antirrayajos y este tipo de daño. La pantalla, como podéis ver, es bastante brillante, aunque con la pantallita con la cubierta oscura, pues oscurece un poco a la hora de ver la información, sobre todo me imagino en un ambiente
algo más iluminado que este. Aún así, pues es bastante fácil de leer, tiene los números bastante grandes, la información muy clara. Otros datos destacables, pues que tiene carga rápida a 2 amperios y un montón de pues menús y ajustes personalizados, pues para los que les gustan darle un poco más de personalidad al modo de vapeo. De precio aún no tenemos muchos detalles, pero mirando un poco así por algunas páginas web de preventa, etcétera, no parece que vaya a ser muy caro. La verdad, tanto este como el Manto S van a tener un precio muy ajustado para las prestaciones que nos ofrecen. Puedes echar un vistazo desde ya a su web oficial, que voy a dejar en la descripción del vídeo. Vamos a hablar ahora del tanque. El tanque, el Metis Mix, como hemos dicho antes, es de tipo burbuja en este caso, aunque me imagino que la versión europea, ya cuando salga a la venta, será TPD de 2 mililitros. Como ya sabéis, será, me imagino que más recto, como hemos visto en otros tanques de otras marcas como Smok o Vaporesso. Y vemos que tiene pues 2 entradas inferiores de aire bastante amplias que se pueden ajustar girando la ruedecita. Viene con un drip de 810 de resina, que está bastante chulo, como podéis ver el acabado, y es bastante amplio. Es un poco ruidoso tal vez, pero no tampoco en exceso, no molesta mucho. Hay un par de cosas que sí que me molestan de este tanque. Lo primero, pensaba que era pues de una unidad concreta, que me había venido mal, pero vemos que esta rueda se puede extraer además bastante fácilmente. Tiene como una especie de, no sé si lo veis aquí, no parece que lo vayáis a ver. Entonces, pues bueno, como es un detalle que a mí no me resulta muy bueno, para ser sinceros. Preferiría que estuviese encajado y que no se pudiese sacar. Luego a lo mejor para limpiarlo es una ventaja, no lo sé, pero a mí de entrada pues no me pareció bien. Lo otro que, bueno, a mí personalmente, aunque de nuevo esto ya depende para gustos, para mí no me gusta mucho, es el sistema de rellenado, que pues bueno, es de estos que se desenroscan por arriba, como podemos ver, y tenemos 2 ranuras que, si bien parecen bastante anchas, luego hay algunos pitorrillos de los líquidos que no encajan muy bien y bueno, en fin, que sin ser horrible, no es de los mejores sistemas que he visto. Pero bueno, en fin, tampoco es muy desastre. En cualquier caso, cosas que sí que me gustan, así de entrada, pues a primera vista, lógicamente, el aspecto que tiene. Es muy molón, llama mucho la atención, un diseño muy limpio con líneas que, bueno, son estéticamente bastante atractivas. El pedazo de tanque que tiene, con el drip anchito. Y cómo se siente en la mano. Encaja perfectamente, yo tengo las manos relativamente grandes, pero cualquier mano realmente va a sentirse muy cómoda con este mod en cualquier caso. Y ahora sí, vamos a echarle una calada a ver qué tal funciona esto. Como podéis ver, la producción de vapor es bastante buena. En cuanto a sabor, sin ser el mejor que he probado, tampoco el peor, está un poco entre medias, ¿cierto? No os he comentado, estamos vapeando con la resistencia que viene instalada, que es la única que viene, por cierto, y a 69 vatios, bataje variable, no nos hemos querido complicar tampoco mucho, y el líquido es este, el Berry Lime de Vape Sauce. Así es que bueno, después de estas primeras impresiones vamos a echarle un vistazo más de cerca en el plano detallado. ¡Vamos allá!
pues aquí lo tenemos, el Rincoe Manto X con el tanque Metis Mix y resistencia Mesh, 228 vatios. Como podemos ver, es una presentación bastante sobria, aunque los dibujitos son así como brillantes sobre el fondo, que es más tipo satinado. Me gusta cómo presenta Rincoe sus productos, además de porque es bastante minimalista. Vemos que está hecho con materiales reciclados y tampoco se excede mucho en meter demasiado material, etcétera, con lo cual pues es un plus, por lo menos para nosotros aquí en Vape Cooper Reviews. Aquí vienen todos los detalles. Si queréis echar un vistazo más detalladamente, podéis pausar el vídeo y ver todo lo que lleva. Y bien, vamos a abrir la caja y vamos a ver qué es lo que lleva dentro. Pues tenemos la tarjetita de certificado de calidad, tarjetita de precauciones de la batería, un pequeño libretito de las partes que tiene el tanque, cómo rellenarlo, etcétera. Una tarjeta de garantía, una pequeña tarjeta con otros productos de Rincoe. Aquí tenemos algunos pods, aquí tenemos el resto de mods que han sacado últimamente. Manto Mini, que viene con un RDA, como podemos ver. Este también vamos a hacer una revisión dentro de poco. Manto S, que también es muy parecido al Manto X, que es el que tenemos hoy en revisión, y que también pues sacaremos una revisión propia dentro de muy poquito, aunque ya os adelantamos que es muy parecido, si no completamente idéntico a este Manto X en cuanto a electrónica y funcionalidades se refiere. Tenemos también manual de instrucciones en inglés y en chino. Y por fin tenemos aquí el mod. Vamos a ver los acabados bastante chulos. Muy minimalista, muy sencillo, pero pues bueno, una línea de diseño bastante atractiva. A mí por lo menos me lo parece. Vamos a ver que las líneas pues son muy suaves, los cantos redondeados, muy cómodo luego a la hora de coger con la mano, muy pequeño, muy ligero por este material que se ha utilizado, aleación de zinc, muy sólido y bueno, la verdad es que a mí me gusta bastante en general, a pesar de algunos detalles que ahora indicaré. Luego tenemos también el tanque que sacamos. En esta versión viene el tanque en color, pues bueno, plateado o acero inoxidable. Vemos aquí dentro está la Metis Mix, resistencia mesh sencilla, el drip súper amplio y en acabado pues bueno, así como con vetillas plateadas o blancas, es de resina, ¿vale? Tenemos las dos entradas de aire que se pueden regular girando esto. El giro está bien, es bastante bueno, aunque creo que ya hemos dicho el tema de que se desmonte esto de una forma bastante fácil, pues no nos convence mucho. Tenemos aquí abajo algunos datos. Polo 510, basculante o flotante. Y ya por último tenemos
esta otra cajita que viene a un lado, que es ni más ni menos que gomas de repuesto, y si no me equivoco es el cable USB, parece bastante larguito por cierto, y nada más. ¿Qué echamos de menos de entrada? Pues echamos de menos de entrada otra resistencia para tener una de recambio, y de paso para poder probar una de las demás opciones que nos da Rincoe para estos tanques, que son de doble, triple y cuádruple mesh. Desgraciadamente no entendemos muy bien el porqué de esta decisión. Han decidido no solo darnos una única resistencia, sino que además no viene Pirex de repuesto. No sabemos muy bien si con el tema este del minimalismo se les ha ido un poco de las manos, pero yo creo que a día de hoy es algo para mí bastante indispensable, que venga una resistencia de repuesto y un cristal, que esto, bueno, a mí aún, toquemos madera, no se me ha roto ninguno, pero bueno, se te rompe y no, vamos, que tienes que ir a comprar uno, y claro, hasta que lo consigas pues no puedes utilizar el cacharro. Es una lástima. Vemos aquí algunos detalles de la resistencia: 15 ohmios, entre 40 y 70 vatios, Metis Coil de Cantal. Pues nada, de nuevo tenemos aquí el mod y vamos a echarle un vistazo más de cerca. Para empezar, en el frontal vemos que tiene este plástico, que es donde viene la pantalla. Está muy bien integrado, ¿vale? No es como una ventanita, es simplemente como que queda liso, ¿vale? Va a continuación de lo que es el resto del diseño. Botón de disparo con un buen clic, creo que se puede escuchar. Y los otros dos de abajo, que son como unas flechitas para arriba y para abajo de selección, también con buen clic. Puerto micro USB. Por aquí vemos dos ranuras de ventilación a cada lado, y por detrás pues es un plástico brillante negro que no tiene ninguna función. A lo mejor lo podrían haber puesto de algún tipo de material tipo caucho o algo que sea un poco más antideslizante. Y aparte que esto, pues bueno, los dedazos, la verdad es que no sé si lo veis, pero quedan bastante marcados. Luego por arriba tenemos el puerto 510 con el pin flotante, y no tiene un anillo de acero inoxidable aparte. ¿Qué pasa con esto? Que bueno, como supongo que podéis apreciar, que ya empieza a notarse algún rasguño, y esto no lo he utilizado tampoco demasiado, o sea, lo tengo desde hace literalmente 2 días, lo he estado utilizando en estos días y ya vemos que se ha rayado. Nos hubiese gustado más un anillo de acero inoxidable, pues para evitar este tipo de problemas o de daños. Luego ya por abajo tenemos la tapita de la batería. ¿Qué pasa con esta tapita? Que a nosotros pues no nos apasiona. Vamos a mirar el porqué. Ya solamente estando cerrada vemos que se menea un poquito y bueno, no mola nada, la verdad. Una vez abierta ya podemos comprobar que efectivamente la tapita no está muy bien ensamblada, y esto nos hace pensar que tarde o temprano, incluso con una utilización bastante cuidadosa, es probable que se acabe rompiendo, tengamos que comprar una nueva, reemplazándola o haciendo cualquier invento. No me parece el mejor sistema, la verdad. No soy un gran fan de este sistema. Aún así, vemos que las polaridades de las baterías están indicadas en el fondo. Y luego aquí, igual, aunque ya no se ve tan bien, porque es negro sobre negro, vemos que es positivo negativo, ¿vale? Entonces,
nos viene indicado bastante bien. Vamos a meter las baterías. Vamos a ver otro de los problemas que hemos visto con este sistema. Lo metemos para abajo y hay que apretar un montón para que quede enganchada el pestillito de apertura. A nosotros la verdad nos gusta más el sistema de tapita con imanes, tapita trasera o algo por el estilo. Con imanes es mucho más sencillo de cambiar la batería y mucho más seguro. Y nada, luego ya está bastante guay porque cuando lo encendemos y apagamos le sale la marca animada. Ver, y vemos aquí ya la pantalla con todos los detalles. Lógicamente me pone que no tiene el atomizador, pero eso lo vamos a arreglar enseguida. Aquí tenemos el Ato, el Metis Mix de Rincoe. De nuevo vamos a utilizar mejor el plateado para poder enseñaros los detalles. Vale, tenemos, ya hemos dicho que la ranurita esta se abre y se cierra. Tiene ahí como, ¿veis? Que tiene aquí como una rayita y una muesca ahí. Esto es lo que hace de, así decirlo, de límite para dónde se puede girar esto. Total, que para cambiar la resistencia lo único que tenemos que hacer es desenroscar este lado de aquí, teniendo cuidado no quitar el anillo, o si lo quitamos pues bueno, lo dejamos aparte, pero es básicamente desenroscar. Desenroscamos la resistencia y la cambiamos por ahí. Por otro lado, el drip 810, muy amplio. Lo bueno de este es que le puedes meter, por lo menos los que tenemos nosotros encajan bastante bien, siempre que tengan anillos aquí de goma para que encajen bien. Y podemos utilizar pues, el nuestro propio, o si tenemos alguno que nos gusta más, pero la verdad es que funciona muy bien. ¿Qué más cosas? Tema de rellenado. El tema de rellenado, pues bueno, de nuevo desenroscamos el tapón de arriba, retiramos la tapa y tenemos aquí ya las ranuras de rellenado a ambos lados. Esto está bien porque podemos ver que ocupan prácticamente el 90% de la circunferencia, pero en realidad la ranura no es tan ancha. Entonces, teniendo en cuenta que también está la resistencia un poco en medio, algunos pitorrillos de estos de los líquidos no entran muy bien y hay que tener cuidado pues para que no rebose cuando a lo mejor estamos ahí rellenando con alegría y bueno, acaba rebosando. Pero bueno, no es mayor problema. Lo mismo teniendo descubierta esta parte de la resistencia, pues bueno, siempre puede haber algún accidente que se te cuele un poco de líquido por ahí, ¿vale? No somos muy fans de este tipo de sistema de rellenado, pero el lado positivo tenemos que decir que es bastante hermético, por lo menos por aquí arriba. Lamentablemente lo que hemos podido experimentar es que hay bastante goteo, bueno, que se sale un poquillo por abajo, no sé si es por el tipo de resistencia, a lo mejor es que no lo habíamos enroscado muy bien, pero sí que echa un poco de meadilla, ¿vale? Por aquí abajo, dependiendo también del tipo de líquido que eches, es posible que tengáis un poco de meadilla, nada demasiado importante, pero bueno, ahí está el detalle. Metis Mix, muy chulo, me gusta que tenga 6 mililitros de capacidad, es bastante amplio. Vemos que optan por una resistencia tipo alargada para que quepa más contenido. Y nada, ahora vamos a enroscar el Ato en el mod. Encendemos y vemos aquí ya que tenemos esto. Vemos a bataje variable, vemos la capacidad de las
baterías aquí arriba, la potencia que podemos ajustar con esto va por decimales, o si lo mantenemos pulsado, pues ya cuando coge ya las unidades ya va bastante rápido, como podéis ver. Va desde 1 vatio a sus 228 vatios máximos de potencia. Como la resistencia que tenemos pues es de tipo mesh, que hemos visto que es máximo 70 vatios, pues nosotros lo vamos a poner a, bueno, vamos a poner a 60 y pico, venga, 70 al máximo. Luego aquí abajo vemos que tenemos última calada en segundos. Vamos a ver, queda un ratito. Los ohmios de la resistencia y el voltaje, que bueno, en este caso al estar en voltaje variable, pues el voltaje también se va ajustando a lo que vamos utilizando. La velocidad de disparo es bastante buena, ¿vale? Vemos que reacciona bastante pronto. No sé ahora exactamente cuánto es en números, pero se siente muy rápido, ¿vale? En cuanto aprietas el botón de disparo, pues ya puedes sentir que está funcionando. Ahora, para entrar en los modos, damos 3 pulsaciones al botón de disparo y vemos que empieza a parpadear esto de aquí arriba. Vale, vemos el TCR. Para acero inoxidable tenemos de titanio, níquel, bypass y de nuevo al bataje variable. Nosotros por el momento siempre lo utilizamos así, pero bueno, si queréis utilizar alguna de las otras opciones, pues siempre está bien, porque se puede ajustar ya a gusto de cada uno. Vemos que aquí está en grados Fahrenheit. Para seleccionar pulsamos una vez y ya lo tenemos seleccionado. Podemos cambiar los grados. Vemos que cuando llega al mínimo de grados Fahrenheit cambia a centígrados. Vamos para abajo y de nuevo cuando llega al mínimo le das otra vez y ya llega a los Fahrenheit. Van de 5 en 5 en Fahrenheit y de 1 en 1 en Celsius. De nuevo, última calada en segundos, con décimas de segundo. Tenemos los ohmios de la resistencia y en este caso los vatios aquí abajo. Otras funciones de configuración, pues bueno, si apretamos los dos botoncitos estos, vemos que estamos bloqueando los botones de selección. Pulsamos de nuevo los dos a la vez y se desbloquea. En otros modos, pues nada, ponemos por ejemplo en la selección de TC o de control de temperatura, aparte de seleccionar con los botoncitos de arriba y abajo la temperatura que queremos, también podemos, vamos a enfocar, podemos seleccionar el bataje pulsando el botón de abajo con el de disparo. Dejamos pulsado y vemos que ya empieza a parpadear. Pues con esto podemos seleccionar qué bataje queremos utilizar. Bastante sencillo, cuando queramos seleccionar pulsamos y ya lo tenemos. Esto funciona lo mismo con cualquier otra selección de control de temperatura. En el modo TCR pues pasa un poco lo mismo. Podemos ajustar la temperatura. Si le damos al botoncito de abajo y al de disparo, entramos en el ajuste de vatios y podemos también darle al contrario, al botoncito de arriba y al disparo, y vemos aquí que tenemos más
ajustes que podemos hacer para esta modalidad. Así es que nada, eso es. Podemos ver que tiene pues bastantes opciones o bueno, por lo menos se pueden elegir algunas opciones dependiendo de cuáles sean vuestros gustos, pero no es excesivamente complicado, lo cual pues bueno, en nuestra opinión es una ventaja. Habrá gente que sí que eche de menos tal vez el poder ajustar la curvatura de temperaturas o de bataje o un modo de voltaje variable. Eso ya para gustos. Para nuestra opinión no lo necesitamos, ¿vale? Nos gusta bastante tal y como es. Así es que nada, vamos a pegarle una caladita más y concluimos el vídeo. Puntuaciones, pues vamos a empezar con la presentación, que le vamos a dar un 8 sobre 10, puesto que la presentación no está nada mal, es muy minimalista, pero sobre todo nos gusta que sea todo reciclado. Ergonomía le vamos a dar un 7 sobre 10, está muy bien, cabe bien en cualquier mano y es cómodo de utilizar. Botoncito muy grande. Prestaciones, pues de nuevo 8 sobre 10 porque creemos que incluye los modos más utilizados para poder personalizar la experiencia de vapeo sin ser pues demasiado complicado. Rendimiento 7 sobre 10, dura bastante la batería para ser un mod tan potente como es. Estética, de nuevo 7 sobre 10 porque creemos que es un mod que puede gustar a bastante gente. Lógicamente esto ya va para gustos, aunque podría tener una selección un poco más amplia de colores. Coste, pues aunque aún no tenemos datos definitivos, creemos que va a ser un kit muy barato y asequible, así es que le vamos a dar un 9. La experiencia de uso ha sido muy buena. Le vamos a dar un 8 sobre 10, sobre todo por la sencillez de uso, a la par que la posibilidad de personalización y el drip ancho, que es muy cómodo de utilizar. Total, que la puntuación final de media se nos queda en 7,5. En fin amigos, este es un mod que merece mucho la pena teniendo en cuenta todo lo que nos da por, bueno, presumiblemente el precio que va a tener. Muchas gracias amigos y amigas por haber visto este vídeo y como siempre os agradeceremos si le dais un like al vídeo y os suscribís al canal. Esto ha sido Vape Cooper Reviews, nos vemos a la próxima. Hasta luego.